Ya está el doctor José Ramón Eguíbar aquí en el programa como todos los martes. Doctor, muy buenos días. Doctor, muy buenos días. ¿Nos escucha? Sí, te escucho, Ricardo. Muy buenos días. Aquí ¿Cómo estamos. están tú Bien, aquí estamos y como todos todos los los? martes esperando su columna, doctor. Muchas gracias. Hoy voy a cambiar un poco de tema. Fíjate que hace 3 años se prohibió en México el uso de glifosato, un herbicida, eh, con el pretexto de que estaba contaminando los cultivos de maíz, lo cual, y que se incorporaba, digamos, sobre todo en maíz en México, pero también se ha usado en trigo, en cebada, en fin, es parte de la ingeniería genética para aumentar la productividad. Pero recientemente leí un artículo, ya tenía un buen rato que no salía, sobre un insecticida que el grupo es grande de fármacos que se producen con este fin y se llaman nicotinoides. Y lo que se ha encontrado que es muy preocupante es que pues mata insectos, incluyendo a las abejas, pero lo que es peor, este insecticida se incorpora en el polen de muchísimas productos. El caso de la investigación era sobre los manzanos en el periodo de floración. Entonces llevan este polen contaminado a la colmena y pues ahí matan a las larvas, pero también les produce una alteración en la orientación, de tal manera que la abeja tiene un sistema muy bueno, pues para ir de la colmena a libar a las flores y volver. Y de hecho, si nos acordamos, hace muchos años el premio Nobel se los dieron, o uno de los que se lo ganaron, estaba relacionado con la danza de las abejas para que le avisara a las otras donde había un campo de flores, donde pues había que cosechar los azúcares para que después se vuelvan miel. Entonces este efecto está siendo ya devastador porque pues resulta que la mayoría de los alimentos que comemos los humanos, no solo los manzanos, los almendros, los nogales, los perales, etcétera, dependen de la polinización de los insectos, siendo el más importante las abejas. Y fíjate, hay cosas tan extraordinarias que los almendros de California contratan a agentes que crían abejas en Miami, en la otra costa, viajan con sus cajas llenas de abejas para Wow. ponerlas en medio de los árboles de almendros para que pues se pueda polinizar, les recogen sus abejas y se regresan a Miami y hacen cada año este tránsito a través de un lado a otro de la Unión Americana. Entonces, en Europa están muy preocupados porque la situación es cada vez más grave en cuanto a la muerte de abejas y entonces ya ha habido campos que de repente no hay quien los polinice y buscar cómo polinizar a mano, que es la única otra opción, en vez de que sea el insecto, que sea el propio, Humano. el que está cultivando los almendros o los cerezos, lo que sea, pues es muy difícil, le tiene un proceso de maduración. Al fin y al cabo, son las células sexuales de las plantas y se conoce poco, sorprendentemente, o no lo suficiente como para hacer estas polinizaciones. Y quisiera terminar esto con los jitomates que comemos ahora, que todos son de invernadero. Y entonces uno dice, ¿y los insectos los dejan entrar o qué? No, han descubierto que se puede hacer en un momento muy preciso, se prenden ventiladores y los ventiladores están en una cierta dirección y como todo está muy controlado, pues vuela el polen hace su trabajo y comemos jitomates que por cierto, si te has dado cuenta tú y todos los que nos escuchan, ya no tienen sabor a jitomate, tienen forma Exacto. de jitomate, color de jitomate, pero no saben a jitomate. Entonces, podemos caer en eso, porque en ese proceso de que lo hacen las abejas, pues se hibridizan, ¿verdad? Se van intercambiando
los genes, como debe de ser en las plantas, como en nosotros, pues para que vayan saliendo. Sí, se parecen mucho a las características originales, pero no son las características originales del padre y de la madre. Esa es la virtud de la, digamos, la reproducción sexual de los animales y de las plantas. Entonces yo quería traer esto porque creo que debemos de estar atentos qué se está usando en los campos mexicanos. Yo de repente me he encontrado en la calle grupos de abejas que pues, están ahí, que murieron, o también me han tocado abejas que no saben para dónde ir, desorientadas, Claro. y es claramente un efecto de los nicotinoides. Estoy buscando a ver si hay algo que nos pudiera dar luz acerca del efecto de por qué se desorientan. Claramente esto tiene que ver con el sistema de navegación de la abeja, que aquí ya hemos hablado de, ¿verdad? En el caso de los humanos, cómo navegamos en un espacio y cómo el hipocampo es muy importante, esta parte del cerebro que es igual a un caballito de mar. Entonces, Wow. aquí traigo esto porque, pues sí, necesitamos aumentar la productividad porque cada día somos más humanos, pero pues también hay que empezar a pensar en estos efectos cuando se utilizan los distintos agroquímicos que se necesitan para aumentar la productividad en el campo. Oiga, Doc, un par de preguntas que me surgieron de inmediato. A ver, hablando de este insecticida, ¿es un insecticida a nivel industrial o son de los que compramos nosotros que de pronto queremos No. acabar con alguno de los insectos que están en nuestras casas? ¿Y desde cuándo está en uso? Es decir, un poco para calcular el daño hecho. Eh, Tienen muchos años que se usan, son de uso para el campo. El problema es, aquí los que ya vivimos en la ciudad se nos olvida, qué buena pregunta Ricardo, ¿verdad? Pues que en el campo los riegan incluso con avioneta. Entonces, pues ahí cae en plantas, animales, Sí, ¿no? humanos, lo que esté Todo. abajo de la avioneta. La otra cosa que no vemos es que se va al agua y entonces se va a los mantos acuíferos. Y entonces luego es el agua que nos bebemos otra, con lo que volvemos a regar a las plantas o se lo beben los animales o nos lo bebemos nosotros. Entonces se mete en la cadena alimenticia. Tienen más de 30 años, pero cambiaron, es un grupo grande. Como tú sí te acordarás, había el DDT famoso que ya Claro. no se usa, que está totalmente proscrito. Ahora lo que se usa en las casas son piretroides. Entonces, pues mejor lidiar, al menos que sea así una peste, pues hay que tratar de buscar opciones para lidiar con los insectos. Realmente la población de insectos se ha visto disminuida a nivel global, parte por el uso de los insecticidas y parte por la pérdida de la biodiversidad. Yo voy a ver si aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas alguien trabaja con eso. No sé si te acuerdas que hace a principios de año me encantó, hicieron los senderos polinizadores y para que los colibríes también pudieran Claro. tener flores de las cuales libar. Y entonces hicieron parches a lo largo de CEU, pues para que hubiera estos espacios donde pudieran ir los colibríes, las abejas, los abejorros, etcétera. Seguramente tú de niño jugaste con un mayate. Claro, claro. Sí Eso que era. le agarraba uno con un hilito a la pata y ahí lo tenía el Oye, pobre qué insecto. bueno que toca ese tema, Doc. Yo ya no los he vuelto a ver. Pues, la casa A de mi eso iba. mamá eran, pues bueno, abundaban y los agarrabas con el hilito y todo. Hoy ya no los veo. Ya no veo yo tampoco mayates, desaparecieron de nuestra vista. Te digo, hay una pérdida brutal de este tipo de cosas, entonces de estos insectos, y no se sabe a qué se debe. Esto es la primera pregunta que hiciste, fue a mí lo que me impresionó y empecé a buscar, porque volvió como que se había perdido de ser noticia lo de los nicotinoides. Nicotinoides es el grupo y vi este estudio en un campo en el lago Constanza, que está en medio entre Alemania, Suiza e Italia, y que pues ya no están produciendo los manzanos porque simple y llanamente no hay insectos suficientes Uf. para polinizar los manzanos. Entonces eso es muy grave.
Yo no sé aquí qué esté pasando, reitero, voy a buscar también al director de ingeniería de la parte agroindustrial para saber cómo le están haciendo. Claro. Porque pues tenemos es responsabilidad nuestra como el cambio climático, como lo de los microplásticos. En eso me quedé, pues de que no desaparezcan los insectos de la faz de la Tierra, porque además juegan un papel fundamental para que nosotros comamos. Imagínate un mundo sin abejas No, 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 por no, no. 5 minutos, pues se acabaron los alimentos. Te digo, esto de llevar una caja con abejas desde Florida a California para que los almendros produzcan lo que deben de producir, almendras que son muy sabrosas. Entonces, el problema está siendo grave, es parte de lo que pasa con que la población mundial somos muchos y hay que alimentarla, qué bueno, pero hay que empezar a pensar también en estos campos. Insisto, no es de mi área, pero a Pero mí es me impactó importante. mucho el saber esto de que hay un grupo de árboles que es capaz de dar manzanas deliciosas. Ya no hablábamos de los jitomates y luego me quedé pensando estas manzanas de Washington que son muy grandes, muy rojas, las muerdes y parece que estás mascando plástico, ¿no? Sí, ahí el jitomate, lo que comentó hace unos minutos, híjole, se siente, sí, pues son hermosos, brillan, enormes, pero los pruebas y dices, ¿qué hubo? ¿Dónde se fue el sabor, no? Con esto voy a hacer salsa o voy a hacer un caldo, pues No no tiene va a tener nada. el sabor al jitomate. Entonces, lo dejo para la reflexión, para que la próxima vez que tú estés, pues pensemos bien usar. No, no son del hogar, son agroquímicos. Reitero, muy tempranamente en esta administración se hizo lo del glifosato. Creo que fue correcto. Hay que buscar opciones porque las hierbas malas bajan la productividad, en fin. El campo tiene complicaciones Muy y yo complejo. creo que esa es una carrera para los muchachos que están estudiando hoy por hoy en la UAB, en Teciutlán, en las distintas sedes. Yo creo que es muy importante, es un área que le debemos de dar todo el valor que tiene, porque tú, yo y todos los que nos escuchan dependemos del campo en Así última es. instancia. Es la parte más importante hoy por hoy. Y pues se requiere mucha tecnología, mucha innovación, mucho pensarle para que pues podamos tener buenos alimentos sabrosos, pero que no afectemos tanto al medio ambiente. Así es. Doctor, le agradezco como siempre su columna todos los martes aquí en el De Eso Se Trata. Le mando un gran abrazo y pues ya se ven las vacaciones, Doc. Ya se ven las Ya vacaciones en se el ven, ya ahí horizonte. andan, ahí andan. Ya ahora sí, ayer prendimos el árbol, pero ya es casi diciembre, Ya. ¿no? Porque empezó la propaganda navideña desde inicios de mes, finales del pasado. No, 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 pues no. sí. De nada más se fue el 20 de noviembre y empezamos Navidad. Pero bueno, Así es. pues todavía faltan algunos días. Le mando un gran abrazo, Doc. Muchísimas gracias y nos saludamos el siguiente martes. Buen día a todos. Como siempre, muy interesante la columna del doctor Eguíbar.